Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Primero nos vamos a presentar. Yo soy la licenciada Verónica Baslap, soy psicóloga. Yo soy la licenciada Daniela Gacitúa, también soy psicóloga. Y trabajamos, las dos trabajamos en el programa provincial de prevención de maltrato a niños, niñas y adolescentes, que pertenece al gobierno de Mendoza, y dentro del gobierno de Mendoza nosotros dependemos del área de la Dirección de Salud Mental, y de Salud Mental a su vez depende del Ministerio de Salud. De Salud, ¿sí? Salud, deporte. Desarrollo Social y Deporte. Todo ese nombre. Desde que se unificaron. Está bueno que les expliquemos esto, de dónde venimos y quiénes somos, porque para que quede claro que nosotros pertenecemos a salud, ¿sí? Porque cuando hablamos de temas que tienen que ver con el maltrato, ¿sí? Aparecen como otras instituciones, y aparecen como otros profesionales desde otros lugares, como por ejemplo la justicia, la policía, el ETI, ¿sí? Como nosotras trabajamos con niños, niñas y adolescentes, temas vinculados al maltrato intrafamiliar desde la salud, ¿sí? Eso tiene que estar como claro para todo lo que les vamos a ir como Claro, porque nos determina después. nuestra función y lo que hacemos, a diferencia de otras instancias que también trabajan con maltrato o con violencia hacia niños y niñas y adolescentes. Nosotros somos más conocidos, como tenemos este nombre tan largo, somos más conocidos, o nos van a conocer por ahí, como PPMI. Así, esa es la sigla que nos identifica, ¿sí? Y lo otro que les queríamos contar es que dentro de este programa, Dani es la coordinadora de la línea 102, que ya les vamos a explicar todo un poco cómo funciona, y yo coordino el área de prevención y de capacitación, ¿sí? Dentro del programa. Les vamos a ir contando qué otras áreas hay, qué otras... No sé si esto está más adelante, pero el programa lleva 24 años en la provincia. Se inició con una ley provincial, y ustedes son todos muy jovencitos, pero... capaz que está. No, pero no me acuerdo. Ahí está la ley. Bien, la ley provincial, que esta es la de creación del programa, ¿sí? Salió por todos los medios, los canales locales, y llegó a todo el país buscando a Jordi Godoy. Los padres, digamos, que no lo encontraban. Imagínense 24 años atrás, en contexto que es totalmente distinto ahora, que esto lo vivimos a diario. Y fue una situación de maltrato crónico, intrafamiliar. Habían enterrado al niño en el jardín, en el patio de su casa, después de los golpes, por lo cual falleció. Entonces, a partir de esto hubo una ley, por ahí que entendamos que todas las situaciones, por más que seamos salud, el nombre tuvo que ser así, prevención del maltrato, para poder dar pie a la problemática y poder trabajar desde la prevención. Y ahí, y la asistencia, porque nosotros tenemos equipos de asistencia que trabajan estas situaciones en toda la provincia. Y desde ahí el código 102, que era un código de la Comisaría del Menor, pasa al programa automáticamente con la creación del programa, para poder dar aviso o llamar y poder llegar a tiempo antes de situaciones que se puedan lamentar, y poder hacer prevención y trabajar con este tipo de situaciones. Así, a nivel general, 24 años tiene el programa en la provincia y siempre ha dependido de salud. ¿Se entendió entonces lo que dice Dani? Que a partir de esa situación de este nene, de Jordi Godoy, que si ustedes lo googlean les va a aparecer en las redes, fue como muy resonante el caso, porque los papás se movilizaron por todo Guaymallén, pegaron carteles buscando, como que había desaparecido su hijo, buscando a su hijo. Se movilizó la comunidad buscándolo, y en realidad ellos le habían dado una golpiza importante, lo habían matado, lo habían enterrado en el jardín de la casa, bueno, todo lo que contó Dani. O sea, esa ley, esa situación es la que moviliza a profesionales de la salud, y también diputados y senadores a la legislatura a crear esta ley provincial, que es la 6.551. Esta ley es la que crea nuestro programa.
que nosotros siempre decimos que también está bueno, porque no somos un programa de turno de un gobierno o de otro gobierno, sino que al tener una ley propia, desde el año 98 tenemos vida, y bueno, esperamos tener vida, seguir, tener vida. Pero bueno, sí, el año que viene vamos a festejar nuestros 25 años trabajando en la temática para los niños y las niñas. Hay otras leyes en las cuales nos basamos, ¿sí? para realizar nuestro trabajo, que son todas estas que ven acá. La Convención, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas, la 26061, que en la provincia está sancionada en el 2008, la Ley de Salud Mental, también por la cual nos regimos, y hay una ley provincial desde el 2019, acorde a la nacional, que también es de protección integral de derechos de niños y niñas. Este es el marco general por el cual se rige Igual el programa. Hay un par de, ¿pasarías la próxima? Sí. Hay un par de aclaraciones de la ley nacional, la 26061, desde donde nos paramos nosotros, es el artículo 9, que es el derecho a la dignidad y a la integridad personal. Nosotras hemos sacado como 4 ítems básicos que tiene esta ley para contarles a ustedes y bueno, por ahí que ustedes tengan como más claros, ¿sí? Primero que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante, ¿sí? Esto es textual, el artículo 9. Que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, psíquica, sexual y moral, que toda persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica, sexual o moral de un niño, niña o adolescente o cualquier otra violación a sus derechos debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley y que los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral, que bueno, ahí estaríamos nosotros, como programa provincial. ¿Vos querés como decir algo de esto, Dani? No, es importante, si van a trabajar con niños, niñas o adolescentes, conocer el marco legal vigente porque nos compromete a todos, desde el lugar en el que estemos tenemos una responsabilidad. Como verán, ya hay varias leyes a nivel nacional, o sea, inclusive hasta en el consultorio privado, nosotros trabajamos en consultorio y no es una ley para el ámbito público, o sea, rige para todos los niños y niñas del territorio argentino y va más allá del ámbito en el que uno se desarrolle. La responsabilidad y el compromiso es el mismo, inclusive como ciudadanos, ante este tipo de situaciones. Lo que vamos a desarrollar un poquito, entender cuándo se considera malos tratos, cuándo se considera violencia, porque no toda situación es maltrato. Porque si no empezamos a decir todo es violencia, como a banalizar y extender, y bueno, hay ciertos criterios, porque si no, quizás la mayoría estaríamos con alguna intervención si lo generalizamos, como para tratar de entenderlo. Pero está bueno que quede claro, que les quede claro a ustedes como futuros profesionales esta cuestión de que toda persona que tome conocimiento de que un niño, niña o adolescente está sufriendo una situación de vulneración de derechos, tiene que dar aviso, ¿sí? Si no nos transformamos en cómplices de esa situación. Y bueno, la ley dice que somos corresponsables. Y La habla palabra del sistema de protección de derechos que los formamos todos. Y dar aviso no es lo mismo que hacer la denuncia. No estamos hablando de hacer la denuncia en fiscalía, que es totalmente distinto. El dar aviso, dar conocimiento a las instituciones correspondientes, en el caso de ustedes como profesionales o en sus prácticas, no implica ir a hacer la denuncia a fiscalía. Son distintos procedimientos que pueden darse en paralelo o en distintos momentos, porque lo que primero interesa, ya lo vamos a ver más adelante, es la protección. O sea, yo no puedo ir a hacer una denuncia, inclusive en fiscalía,
ante esa denuncia voy a desproteger y puede quedar en contacto con el agresor, por así decirlo. Primero se protege en función de su integridad y después vienen otros pasos. Y todo esto en función de la gravedad de la situación también. Sigamos. Bueno, acá hay un poquito de la ley, esta es la ley provincial, que está basada en la ley nacional, que es la 26071, la provincial es la 9139, y lo que habla es del paradigma de la situación irregular, del paradigma de la protección integral, de lo que decía recién Dani, de la corresponsabilidad y de las medidas de protección, que ahora lo vamos a ir como charlando. ¿Han escuchado algo del paradigma de la situación irregular? ¿Alguna vez? ¿Lo dice más adelante? No. ¿No? No, contale. Nosotros trabajamos del paradigma de la protección integral, ¿sí? Años atrás se denunciaba todo, había un juez de familia que decía que era lo mejor para el niño o niña, ¿sí? Se judicializaba situaciones de pobreza, si alguien no tenía controles de salud era negligente, si había un juez de familia que decidía lo que era el bien y el mal, estos términos, peligrosidad y lo que era mejor según su criterio para ese niño o para esa familia. Y siempre estigmatizando alguno de los roles con una carga, una impronta fuerte, digamos, con una etiqueta, un diagnóstico, un rótulo que ya quedaba, digamos. Y donde el paradigma de la protección de la situación irregular versus contrario al de la protección integral, el niño es tomado como objeto de derecho, es incapaz, es un objeto donde yo puedo decidir y hacer lo que es mejor para él como un paquete. Perdón que utilice esta palabra, pero años atrás se decidía lo que es mejor no solo sin escuchar, sin tener en cuenta sus preferencias, sus gustos, que no todos los niños y niñas tienen las mismas características individuales y en función a eso se pueden hacer también elecciones acorde a la edad. No es necesario tener 18 años para decidir por ahí si quiero hacer un deporte y no el que quiere mi mamá o elegir esto, bueno. O decidir dónde quiero vivir, por ejemplo. O con quién. Todas estas decisiones, a partir de la convención y de las leyes nacionales, nosotros trabajamos con un sujeto de derechos, niño, niña o adolescente, y que ya no es incapaz, porque esa terminología incapaz es que necesitan de otro para poder decidir o para ciertas acciones, ¿sí? El adolescente, la niña, el niño, son capaces de derecho hasta que se demuestre lo contrario. Cambió en el Código Civil, cuando en 2015 tuvo una reforma del Código Civil y donde trata, ya no son incapaces, ¿sí? Sino que los toma con capacidades de acuerdo a su ciclo evolutivo en desarrollo, pero no es lo mismo que necesiten de un otro que determine sus decisiones. Y cuando la mamá o el papá no podía, el juez decidía, y durante años, digamos, ¿quién estaba en los juzgados de familia? Los sectores más vulnerables, porque el que tiene otro acceso contrata un abogado y no llega a esos espacios. Entonces fueron años donde la infancia, por así decir, desigualdades, inequidades en distintos accesos a distintos derechos o garantías y decisiones, que al hablar de derechos los equipara a todos más allá del sector social o de las diferentes características que tengan. Entonces, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ya no es niño, hablamos con las características y como sujeto de derechos con todos los derechos que corresponden. Ha habido mucho promoción de derechos y poco en deberes y obligaciones, que ahí nos ubica a los adultos que rodeamos a las niñeces en distintas corresponsabilidades que, bueno, hay que armar un entramado en función del lugar que ocupemos. Entonces, cuando hablamos del paradigma de la protección integral, el otro ya no está en vigencia y con una evolución de más de 100 años que al juez de familia le dijeron, con estas leyes, la 26061 vino a ser un antes y un después, hablando de infancias, y dijo, ustedes no van a decidir lo que es mejor o no para un niño.
Entonces, le sacó esa capacidad a los juzgados de familia, todo lo que son protección de derechos, y los juzgados se quedaron nada más con lo civil, regímenes de alimentos, no me salen filiaciones, sí. Bueno, eso. Y todo lo que tenga que ver de decisiones de niños, niñas y adolescentes, tenemos responsabilidad todos. La escuela, el polideportivo, la familia extensa, la comunidad, un psicólogo, un maestro, podemos aportar en función de lo que le pasa y se puede realizar una decisión en conjunto y sobre todo escuchando la voz del niño que tiene derecho a participar de sus decisiones y que tenemos que crear espacios donde ellos se puedan expresar y puedan participar, porque si dirigimos espacios de niños pensados como adultos, jamás tampoco van a tener acceso a la participación o a decidir qué quieren. Bueno, en todo este mundo es el trato y teniendo en cuenta sus derechos en los que trabajamos desde salud con esta temática. Y si ustedes se dedican a infancias, es en el marco también en el que hay que trabajar. O sea, hay edades o de acuerdo a ciertas características donde puede entrar solo. Si ven ciertas cuestiones hay que dar aviso, ya vamos a ver estas cuestiones como indicadores para darle una terminología un poco más acorde. Entonces, como nos paramos desde este paradigma de la protección integral, es que existe la corresponsabilidad, o sea, donde todos somos responsables, por eso dice la ley, tenemos que dar aviso si tomamos conocimiento de una situación, y las medidas de protección que no las vamos a tomar nosotros ni las van a tomar ustedes. Hay un equipo que tiene una sigla, todos se manejan con siglas, que se llama ETI, por ahí los han escuchado. ETI quiere decir equipos interdisciplinarios. Equipos territoriales interdisciplinarios. Equipos territoriales interdisciplinarios, ETI. Ellos son los encargados de tomar estas medidas de protección, pero se basan en lo que nosotros, que conocemos la situación, podemos llegar a decirles como profesionales de salud, como docentes, ¿sí? Desde el ámbito de cada uno. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar Pueden pedir algo? un informe, pueden hacer una comunicación telefónica, se puede sugerir algo, porque la lógica de esto es que todos los que estamos cerca del niño o de la niña tenemos más conocimiento que un juez ajeno que tome una decisión arbitraria. Entonces, los que están en su entorno pueden dar cuenta o sugerir, digamos, en función de lo que se necesite modificar para resguardar la integridad psicofísica, en este caso, ¿sí? Que sería, por ejemplo, una toma de medida de esas situaciones. ¿Más o menos? Muy difícil, pero bueno, es el marco legal, es como lo más teórico. Ya ahora vamos a seguir con lo teórico. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro programa? Primero, abordar interdisciplinariamente desde el ámbito de la salud, lo volvemos a remarcar, situaciones de violencia intrafamiliar que afectan a niños, niñas y adolescentes a través de equipos interdisciplinarios. Esto es porque ¿les explicamos ahora o viene después, me parece? Es que no nos acordamos. No acordamos cuál si no, enseguida lo decimos. Bueno, la intervención clínica, tratamientos a través de dispositivos de atención individual, familiar y grupal, la articulación intersectorial e intersectorial, interinstitucional e intersectorial. La capacitación a profesionales que integran el sistema de protección de derechos para la prevención, detección temprana y derivación oportuna. Trabajar con la población en general, la corresponsabilidad en la protección del derecho a la dignidad e integridad personal, que eso era lo que les veníamos diciendo. La agüita para la... Me parece. En nuestro programa, el objetivo principal, más allá de la promoción, la prevención, el 102, que son distintas ramas, tuvo mucho auge, por lo que les contamos al inicio, se dedica a hacer tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Esa es su incumbencia específica. O sea, los niños que están pasando por este tipo de situaciones, si ya se ha corroborado, se ha diagnosticado o no, nosotros somos la parte del Estado que se dedica al tratamiento de niños, niñas y adolescentes que hayan pasado por situaciones de maltrato intrafamiliar
o este tipo de violencia dentro, y entendemos como familia no de lazo consanguíneo, no nos vamos a entender. Sí y no, ¿se entiende? Con un tío, con un padrino, con alguien de su entorno, se considera familia. Estos equipos de... bueno, acá está como explicado cuál es la estructura que tiene el programa. ¿Sí? Estos equipos que yo le decía de asistencia... Es la última parte. Ah, bien. Ahí. Bueno, ahí donde está. Estos equipos que decía Dani son equipos interdisciplinarios, en donde hay un psicóloga, un trabajador social, un médico pediatra o médico de familia, con suerte. No todos tienen, pero hay. Y también hay en el Hospital Noti, en el equipo que funciona en el Hospital Noti, un ginecólogo infantil, ¿sí? Que atiende como las situaciones de abuso sexual. En todos los departamentos de la provincia hay equipo PPMI, y en muchos departamentos hay 2 o 3 equipos según la población, porque la gente tenga acceso para llegar, y funcionamos en centros de salud, en hospitales referenciales, para poder tener acceso, ya que se considera parte del tratamiento de salud esta temática. Entonces, cuando ustedes escuchen un equipo PPMI, es el que está en el centro de salud o en el hospital de cada departamento. Generalmente en todos los cabeceras hay un equipo, y trabajan con turnos, y no se trabaja la urgencia. Eso si no lo explicamos ahora. O sea, si yo ya doy aviso de una situación, ya cuando expliquemos qué hay que hacer, no es que va a ir alguien ya, ¿sí? Se trabaja con turnos ambulatorios, y en caso de urgencia hay que hacer otras cosas. Entonces tenemos los equipos interdisciplinarios que están en todos los departamentos, equipos en hospitales regionales como el del Noti y el Carrillo, ¿sí? También hay un equipo PPMI en Perrupato, en Sicoli, en Tupungato. Está el área que son todos los hospitales, no sé si los conocen, son los regionales de los departamentos. El área técnica y jurídica, hay un equipo técnico que trabaja los lineamientos generales provinciales, asiste, digamos, a los equipos departamentales, supervisión de casos, lineamientos generales, y también trabaja con las instituciones provinciales en red para poder trabajar eso internamente. Somos alrededor de 150. Y ese equipo es el que trabaja provincialmente y para el adentro con los equipos. El área de estadísticas y epidemiología. Porque cada uno de estos equipos y cada uno de nosotros, o sea, cada uno de los profesionales que trabajamos en el programa, lleva una estadística de sus tareas. Los equipos que atienden pacientes llevan una estadística, un registro de qué pacientes atiende, de qué edades, de qué tipo de maltrato, de qué zona de la provincia, etc. Nosotros que damos capacitaciones de cuánta gente, a dónde, ¿sí? Y entonces hay un área en el programa que digamos, que procesa toda esa información y que hace que todos los años tengamos como un registro de todos los pacientes que hemos atendido, de todas las capacitaciones que se han dado, de todos los trabajos comunitarios que se han hecho, de todas las llamadas que han habido. O sea, nosotros podemos decir por año si aumentó el maltrato físico, si disminuyó el abuso sexual, en qué edades predomina, en qué zona de la provincia. Nuestra jefa, que no la hemos nombrado, es la licenciada Silvina Moya, es trabajadora social, y ella, por ejemplo, en provincia tiene que hacer revistas de sala y dar números, y en función a todo eso, por ahí se puede agregar un equipo. Bueno, se generan acciones y políticas en función a las estadísticas. Nosotros las psicólogas mucho no somos, pero se hacen muchas acciones y muchos documentos para hacer estudios en función de todos estos datos que son re importantes. De alguna manera esa información también nos permite muchas veces pelear por más cargos, por ejemplo, o si es necesario abrir en algún departamento un equipo, ¿sí? Porque vemos que creció el número de situaciones en un departamento y hay pocos profesionales, entonces también nos permite pelear, digamos, a nivel... O decir, acá hay que llegar de otra manera porque no es que no esté pasando, no están ingresando o no se está visibilizando.
Bueno, yo la voy a presentar. Ella es la coordinadora del área de prevención y capacitación. Ahí les cuenta qué hacen en esa área. Nosotros desde el área de prevención del programa trabajamos en comunidades. Hay algunos lugares en donde estamos desde hace mucho tiempo trabajando, por ejemplo en el Borbollón, por ejemplo en la Triple Frontera, ¿sí? ¿Alguien conoce la Triple Frontera? Es Godoy Cruz, Maipú, Luján. Es como atrás del barrio La Gloria, cerca de Paso. Es Paso y Acceso Sur. Bueno, no, porque por ahí cuando uno dice la Triple Frontera, como que se llama así. Se llama así porque en realidad a veces la cuadra de este lado es Godoy Cruz, la de este lado es Luján. Bueno, ahí hay... en general trabajamos en jardines maternales y trabajamos en merenderos o en comedores. No, ahí trabajamos en uno que se llama Sueñitos, me parece, porque tienen todos nombres así como amorosos, dulces, empalagosos también. Ahí trabajamos en un merendero. El objetivo del área en realidad es trabajar con los adultos, no con los niños, que tienen a cargo niños, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la primera infancia. La idea es trabajar desde el buen trato, o sea, ese es como el objetivo principal, trabajar con adultos, el buen trato. Nosotros no nos acercamos a la comunidad a trabajar el maltrato porque no tendríamos éxito. Nadie se nos acercaría si proponemos un taller o proponemos una dinámica que tenga que ver con maltrato. Entonces, trabajar desde el buen trato es nuestro objetivo, generar buen trato. ¿Sí? Apuntar a lo saludable, si no... Apuntamos a lo saludable, hacemos promoción del buen trato y prevención del maltrato. ¿Sí? Y por eso también trabajamos en jardines maternales, ¿sí? Donde hay desde bebés hasta nenes de 3 o 4 años. ¿Sí? Y hacemos tareas diversas, tareas de capacitación diversas, que tienen que ver con un poco con lo que la comunidad vaya pidiendo, vaya surgiendo. Se trabaja mucho el tema de los límites en la infancia, se trabaja mucho el tema del desarrollo evolutivo, ¿sí? Qué es esperable para cada edad, qué conducta es esperable para cada edad. Bueno, todo lo que se imaginen que tiene que ver con buen trato. ¿Por qué no gritar? ¿Por qué no pegarles? Aunque nos hayan enseñado que con un golpe... Trabajemos los mitos. Sí, está abajo del mouse, el papelito. Vamos a que cortar... con un golpe estaba bueno, digamos, y con un golpe salíamos derechitos. ¿Vieron que? Yo creo que todos estamos de acuerdo, si ustedes, sus papás, abuelos, les han contado cómo los criaron, ha cambiado muchísimo debido a todos los cambios, y ustedes son la era que hay muchos cambios en relación a leyes vigentes y que nos tenemos que replantear distintas formas de vincularnos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que creo que nos va a ayudar como para aflojar un poquito y pensar para qué nos va a servir esto también, ¿no? Nosotros vamos a alargar una idea y la idea es que lo podamos charlar y lo tenemos como mitos. A ver qué piensan de una palmada a tiempo es más efectiva que hablar o intentar convencer. A mí me pegaron. Creo que ninguno de ustedes... creo que no me pasó nada. Miren cómo estoy, salí derechito. Nosotros lo hemos escuchado por lo menos. No sé, ¿hay alguno que ustedes hayan escuchado que por ahí nosotros no sabemos, pero que les hayan transmitido tíos, abuelos? ¿Cómo cuál? A ver. ¿No te le ocurre ninguno? A los golpes se aprende. Ajá. Sí. ¿Otro más? Los hemos escuchado y los seguimos escuchando, en realidad, ¿no? ¿Y qué opinan de eso? Yo creo que también era una crianza muy militar que tenían ellos. O sea, como nosotros no hemos vivido esa época tan militar, no lo tenemos como incorporado o no nos parece bien. O sea, tenemos como otra... Bueno, a mí por lo menos no me parece bien. Ajá. O a mí me han criado de una forma tan psicológica que no puedo imaginar haciendo de esa manera. Pero has escuchado esto otro. Sí. Pero la gente más grande.
Yo no lo he escuchado a gente también. O sea, lo he visto más, o sea, lo he visto también en gente joven. No es tan lejano. Convivimos con parte de esto, nos parece, ¿no? Porque cuando uno charla, uno se puede hacer muy lo que no se debe o todo lo vigente, pero En la realidad. Está en la realidad. Si no, no estaríamos. No estaríamos. Un factor que afecta muchísimo a la crianza es el estrés que se vive hoy en día. Y por la crisis, los padres no tienen tiempo de nada y encima tienen que aguantar, no aguantar, o sea, no sé, llevar la crianza a un hijo que es tan difícil, no es fácil. Todos los factores que influyen en la crianza y los personales, los momentos culturales, históricos, todo influye, ¿no? Sí, pero está bueno lo que decís, porque en realidad, sí, a veces salimos a trabajar, trabajamos todo el día, volvemos, no nos alcanza la plata, vivimos, no sé, volvemos con la cabeza así, y llegamos y nos encontramos con hijos que quieren que nada, que estemos pilas para jugar o para sentarnos a hacer deberes, nosotros no tenemos ganas, sí, o sea... Y eso hace que por ahí uno se desborde ante lo mínimo que te puede... no, quiero descansar. O sea, ante el mínimo estímulo te desbordás por diferentes condiciones, como decir. El estrés es uno de esos. Pero bueno, por ahí está bueno pensarlo, o sea, en realidad, porque ¿qué tienen que ver los chicos? ¿Qué tienen que ver de la situación del país? ¿Qué tienen que ver de la situación de la provincia? ¿Qué tienen que ver de mi situación personal? En realidad ellos necesitan otra cosa de nosotros. Y a veces tenemos que pintarnos una sonrisa y volver bien a la casa, porque ellos nos están esperando. A veces no nos vieron en todo el día. Yo también lo veo por ahí, como que lo veo más que nada en el micro que me tomo para ir a la facultad, que no hacen nada. O sea, no hacen nada y por todo es un golpe, le agarro la oreja, sentate, o sea, no solamente físico, sino también lo verbal. Y como se movió o abrió la ventanilla y ahí da más golpe, insulto, adelante de toda la gente, o sea, como, por ahí sí, no hizo nada. A mí me parte el alma porque digo... Es un niño, o sea, tienen características propias que se van a mover, que pueden hacer berrinche, o sea. Yo creo que es un desafío para los adultos, y más los que tuvimos otra crianza o no. ¿Qué hacer? Bueno, pero ustedes mismos, les puede afectar el estrés, les puede afectar un montón de cosas, pero ante una situación que quiero manejar, ¿qué hacer para no llegar a ejercer un maltrato? Creo que es el desafío de todas las generaciones de romper con esto, ¿no? Y de alguna manera ese es como el trabajo que nosotros hacemos desde la prevención o desde la promoción del buen trato. O sea, ¿por qué no buscamos otro espacio para ver si... para trabajar nuestras necesidades personales si estoy nerviosa o si me pasa algo y no... o descargarme de otra manera. Descargarme en el niño, ¿sí? Cuando en realidad el niño no tiene nada que ver, ¿sí? Y que hay otras maneras que sí se puede, seguro. Sí. Y lo que hacemos en relación a la capacitación es, dictamos un curso que tenía dos modalidades, virtual y presencial. Somos pioneras en la virtualidad nosotras, porque como que la virtualidad vino después del 2020. Nosotros dictamos un curso virtual desde el 2005 que se dictaba acá en la plataforma de la universidad, de la Universidad Nacional de Cuyo. En el 2020 no se pudo hacer más acá en la universidad porque seguramente se colapsó con las clases y nosotros éramos alguien externo, que la universidad amablemente nos prestaba un espacio, así que nada, nos fuimos, empezamos a dictarlo por Classroom. Y el curso tenía puntaje docente y fue ideado también como para captar a los docentes que son los que ven a... El curso tiene puntaje. Claro. Tiene, todavía tiene. Bueno, que visualizan mucho de estas problemáticas. También presencialmente se dictaba acá en la Facultad de Ciencias Políticas, que también nos prestaban un aula,
Se dictaban 2 veces al año, un curso que dura 2 meses y medio, 3 meses, y virtualmente. Porque virtualmente la idea era llegar como más lejos, llegar a toda la provincia. Ahora solo se dicta virtualmente. Justo ahora está empezando uno, ya cerró la inscripción, pero los invitamos si quieren para el año que viene. Después al final sale el mail nuestro, lo copian y el que esté interesado, por ahí está bueno formarse en estos temas, a veces no solo como profesionales, sino como personas, tener conocimiento como papás, como tíos, como personas de esta sociedad, pensando en todo esto que venimos diciendo de la corresponsabilidad, saber qué es esto, de dónde viene, cuáles son las leyes que amparan a los niños, bueno, un poco de todo. Eso hacemos desde el área de prevención y capacitación, ya les contamos lo que hacemos desde el área de atención y el 102 lo dejamos para enseguida. Sí, porque es lo que pueden fomentar. Les íbamos a contar cuál es la definición, qué entendemos nosotros por maltrato, ¿sí? Es toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño, niña o adolescente de sus derechos, de su bienestar, que amenacen y o interfieran su desarrollo físico, psíquico y o social, cuyos autores puedan ser personas, instituciones o la propia sociedad. Como un montón. Sí, la siguiente. Por ahí quería preguntar, perdón. Dale. Ya que presenta la definición y en los objetivos que se basó en el programa de prevención, en el cual que me resultó interesante que no estaba, cuando nombró también en la parte del equipo interdisciplinario, que no estaban los odontólogos, ¿no? No. Y cómo la salud bucal, tratada a tiempo o aplicada o haciendo una prevención, como nos inculcan desde las bases de la universidad, a tiempo puede realizar un buen desarrollo físico y tanto social, ¿no? Como también la malposición dentaria genera un impacto en el desarrollo social de la persona y que a lo mejor si uno lo lleva a un control riguroso temprano puede evitar esos largos tratamientos ortodónticos o esas situaciones en las que la persona se siente como no apta para desarrollarse en la sociedad, ¿no? Sí, está re buena tu pregunta, me parece que en realidad en esos equipos interdisciplinarios debería haber muchas más disciplinas de las que hay. De hecho, como les contábamos, solo hay psicólogo y trabajador social. A veces hay médicos de familia o médicos pediatras, pero son muy poquitos. Tiene que ver también no solo con la estructura, no solo con la parte económica, digamos, o sea, que como nosotros creemos que es necesario, hay una ginecóloga en el hospital Noti que atiende las situaciones de abuso sexual. Qué pena que no trajimos estadísticas, Dani. Ya vamos a explicar cuándo por ahí ingresan a este equipo del NOTI con guardia clínica, o sea, tiene que haber una lesión o algún motivo, no solo físico, para que pueda este equipo intervenir. Sí trabajamos interdisciplinariamente. Estos equipos están conformados así como les decimos, pero sí trabajamos interdisciplinariamente con odontólogos, con enfermeras, con médicos de distintas especialidades, porque los chicos llegan por distintas instancias donde circulan. Claro, llegan al consultorio de ustedes y bueno, nada, ustedes detectan alguna situación, entonces es necesario que desde nosotros, que somos salud mental, vengan como a trabajar con nosotros. O sea, ustedes van a hacer una derivación y nosotros podemos trabajar con ustedes porque, bueno, puede haber un ida y vuelta, pero nosotros somos salud mental. Por eso está conformado así el equipo básico, ¿sí? Pero después sí trabajamos interdisciplinariamente. Desde el área de prevención, el 102, otras áreas, podríamos decir que es atención primaria. Y nuestros equipos, al estar todos en centros de salud, viene el odontólogo, viene el pediatra, la ginecóloga, necesito hacer una interconsulta, podemos hacer una entrevista en conjunto. O sea, se trabaja en red.
pero por ahí nos faltó aclarar que el equipo PPMI específico es del nivel 2 de atención de salud. O sea, atiende solo maltrato. No está en la función que pueden estar ustedes, donde si observan, como vos decís, si llegan a tiempo, se puede evitar un montón de otras afecciones que incluyen el desarrollo. Pero la afección en el desarrollo físico, emocional y social del que estamos hablando acá es ejercido por maltrato, es específicamente de maltrato, ¿sí? Obviamente hay un montón de situaciones que afectan la integridad y el desarrollo de un niño o niña en su crecimiento. Pero acá nuestros equipos, por eso se llama nivel 2 de atención, no es la psicóloga del centro de salud, el pediatra del centro de salud, es el equipo específico que atiende maltrato. Esta sería como... ¿Se entiende? Porque Igual, por ahí la idea es capacitar. No atendemos solito nada más lo que es maltrato, trabajamos con el pediatra, con el odontólogo, porque ustedes pueden observar una lesión y que no cierra con lo que les dice el niño o la mamá de cómo le pasó. O sea, es elemental todo lo que pueden observar y en función a desarrollo en general, y van a necesitar quizás articular con otro, como nosotros necesitamos, por esto estoy hablando de casos extremos, pero que son a modo de ejemplo. Nosotros hemos atendido, las dos hemos trabajado en la asistencia, o sea, en equipos y este tipo de situaciones, y hay niños que han pasado por situaciones de abuso, y no hay que imaginar cuestiones tan graves, son todas graves, perdón, y no quieren entrar al odontólogo porque no quieren abrir la boca o no quieren que otra persona extraña esté cerca, y tiene que ver en relación al trauma vivido. Entonces ahí va a haber que trabajar en conjunto y como otras características de desarrollo, si ustedes ven, por ejemplo, bueno, es amplísimo el tema que lo podemos dejar para después, pero si ustedes van a tomar una acción y el niño hace así, o sea, ojo, hay cuestiones que todo afecta al desarrollo y vamos a tener que trabajar en conjunto todos los que estemos en salud. Pero cuando hablamos de esta definición como para diferenciar o las situaciones que atendemos, es cuando ya estamos hablando de maltrato, ¿sí? Ahora, fíjense lo que abarca el concepto en general, acción o omisión, ¿sí? No accidental, es intencional. Cuando yo humillo a un niño, lo agredo de diferentes formas, es con intencionalidad, no es un accidente que lo golpeé, ¿sí? Fue como tratar de corregir, con todo lo que hemos hablado, que el adulto cree que está una penitencia o con una intención de placer sexual, ¿sí? Bueno, esta definición incluimos 4 clases de maltrato que son las que trabajamos en el programa. ¿Sí? Está como claro lo que acaba de decir Dani, porque es como re importante, porque siempre tendemos como a pensar que el maltrato es la acción, o sea, la acción de hacer daño. Y a veces también hacemos muchas cosas, digamos, no hacemos muchas cosas que también hacen daño. ¿Se entiende eso? No ¿Sí? llevarlo a los controles de salud, sí. Pero esto ya lo vamos a explicar enseguida porque es un poquito más complejo para entenderlo así. Entonces, no es un hecho aislado el maltrato, la interacción de múltiples factores, complejidad. Porque, por ejemplo, yo creo que esto te da que pensar, uno ve en el micro que tratan así al niño y decir, esto será diario, si es así acá, delante de la gente, ¿cómo será puertas adentro? Bueno, son todas cosas que uno piensa, pero ya, ¿por qué tenemos en cuenta estos factores? Porque, por ejemplo, le pegó un cachetón y nosotros tenemos en cuenta que esto se puede trabajar en instancias, digamos, preventivas o saludables o en las áreas municipales, porque por ahí no conforma como una categoría con otros niveles de gravedad de maltrato para trabajar en este equipo, pero sí hay distintas acciones que se pueden hacer cuando uno observa estas situaciones. El factor común que subyace a todas las formas de maltrato es el abuso de poder de una persona hacia otra que está en una situación de desventaja. Hablamos de relaciones asimétricas, de relaciones de poder. El niño o niña no puede escapar a ese tipo de situación. Y cuando lo hace, da aviso de distintas formas y ahí es donde tenemos que intervenir desde el lugar en el que estemos.
pero no elige esa situación, ¿sí? Y está en una relación asimétrica y de poder de la cual no puede escapar generalmente. Se manifiesta de diferentes tipos de maltrato. El maltrato físico es uno, es el uso intencional, no accidental, como decía Dani, de la fuerza física o los actos de omisión, también intencionales por parte del adulto a cargo, con el objeto de castigar y lastimar al niño, niña o adolescente, ¿sí? Las posibles consecuencias: hematomas, cortes, fracturas, quemaduras, mordeduras, traumatismos y diversas lesiones, ¿sí? Esto es como, yo los invito a que hagan el curso de capacitación, porque esto es un módulo aparte, o sea, cada tipo de maltrato es un módulo. Nosotros ahora se los vamos a decir medio rápido, pero por ahí está bueno que a ustedes les quede claro que el maltrato físico no es solo el maltrato por acción, sino también por omisión, y cuáles pueden ser, o sea, que siempre está la intención de dañar, siempre en el maltrato está la intención de dañar, porque a veces también pasa que una mamá o papá llegan a la casa y pegan un grito, ¿sí? O sea, cuando hablamos de maltrato, hablamos de una cierta regularidad en esta acción, en esta conducta, y hablamos también de la intención de dañar. Muchos a veces pegamos gritos, o sea, ¿sí? Y a veces, bueno, nada, uno después tiene la capacidad de darse cuenta y decir, uy, no, pará, te grité, discúlpame, no quise, qué sé yo, ¿sí? Pero acá hay una intención de dañar y de perjudicar. Eso es como, tiene que estar como re claro. Sí. Ahí me gustaría hacer como una acotación, porque uno se ha encontrado en el trabajo situaciones así como es para corregir una mala conducta. Entonces se queda sin comer todo el día. O se queda sin ir a jugar, o se queda sin ir. A él le encanta ir a jugar al fútbol. Bueno, durante un mes no va a ir. O sea, en esta primera lectura de una mamá o un papá que dice eso, no está la intención directa de dañar, porque es al contrario, de corregir una mala conducta, ¿no? Pero a un niño que por corregirlo se lo deja sin comida, o se lo deja sin deporte, sin su grupo, sin su escuela, no deja de ser una forma más bien clara de maltrato por omisión. Omisión a la obligación de darle comer, a la obligación de llevarlo a la escuela o a la obligación de socializar. Lo que pasa es que en el discurso puede estar la confusión, ¿no? ¿Está la intención de dañar de esta mamá? No. ¿Daña? Sí. ¿No? Entonces ese punto como sí, hay que verlo en el caso a caso acorde a la edad, a la cantidad, el dar de comer no, es como más claro, pero las otras, por ejemplo, la cantidad de tiempo, en función de qué, sí, pero para tenerlo en cuenta porque esas omisiones obviamente porque también. de alguna manera las penitencias por ahí como que nos ayudan a veces a los papás, son un recurso y mucho más saludable que el golpe. Mucho más saludable, claro, que el golpe. Pero bueno, pero lo que decía Dani, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? Por supuesto, dejar de comer no, pero decir, bueno, si te gusta salir Eso a jugar al trabajar. fútbol, bueno, sí, hoy no vas a ir porque, bueno, nada, o sea, pero bueno, por eso, el tiempo, la edad que tiene ese niño, porque a veces nos encontramos con penitencias. Yo siempre pongo el ejemplo de una penitencia que me parecía terrible, que era que era una nena que creo que tenía 6 años y la penitencia por lo que había hecho era que no le iban a festejar el cumpleaños. Entonces, ay Dios, con lo que un niño espera el cumpleaños. ¿Qué puede haber hecho un niño tan grave como para que sea una penitencia tan...? O por ejemplo, que no vaya a deporte, que si al niño le gusta y es una forma de un límite para que haga un efecto como una penitencia, no es lo mismo decir, no vas hoy, no vas esta semana, a no vas por un mes o de acá a final de año. Por eso, hay que ir viendo, porque eso generalmente va a generar más daño quizás de lo que hizo, pero es acorde a la situación, a la edad, al tiempo, a lo que hizo también, tiene que ser la penitencia también más o menos acorde. Por ahí todas esas cosas son las que trabajamos un montón cuando hacemos estos talleres en los jardines o en los merenderos, ¿no? Todos se han quedado pensando en algo. ¿Qué penitencia para qué?
cuál es la gravedad de la situación. A veces los nenes chiquitos, por ejemplo, que tocan todo, los padres se vuelven locos, nada, y a veces es como normal del crecimiento también, la exploración, el tocar, no sé, ¿sí? Y a veces eso hace que estén en penitencia. Entonces, bueno, por ahí trabajar también todas estas cosas, que es esperable, que no. Nosotras pensábamos con Dani, cuando veníamos, decíamos, bueno, pero ¿es esperable que un chico no abra la boca cuando viene a una consulta odontológica? Es recontra esperable. O sea, cuando empezás a sentir, yo empiezo a sentir el ruidito ese del torno, no sé, te lo imaginás en un niño, ¿no? Es decir, bueno, hay algunas conductas que son esperables y a veces el papá puede decir, bueno, nada, ponerse nervioso. o ponerse más firme también, que a veces no es maltrato ponerse firme y decirle, bueno, mira, no, estamos acá, esto es importante, tiene que ver con la salud, nada, el doctor, la doctora, tenés que abrir la boca, te van a revisar, por supuesto que tiene que haber del otro lado un profesional que acompañe, que pueda hablar, que pueda explicarle, que pueda, ¿sí? Quizás la primera vez vengan y no abran la boca, quizás tengan que venir una segunda vez, y bueno, y ya entren en confianza, y el famoso guante globo, no sé, ¿no? Sí, ya verán distintas técnicas y formas. Bueno, no, pero digo cosas que por ahí me han pasado. O cómo se le habla a un niño de 3, a uno de 6, a uno de 12, o sea, todo eso en evolutiva, me imagino hay distintas características de cómo poder llegar y también que entienda, porque por ahí uno le dice una palabra y que el nene de 4 años no lo va a entender. ¿Qué Igualmente, ibas a decir? Sí, vos ibas a decirnos algo, te interrumpí. Bueno. Lo que les iba a decir es que por ahí como que nos fuimos un poco, pero cuando nosotros hablamos de maltrato físico realmente vemos situaciones muy graves. A veces todas son graves, para el niño es grave, pero bueno, vemos situaciones muy graves. O imagínense un puño de un adulto en un cuerpo pequeño, o sea, el impacto que produce, por más que la persona que lo hace, hay una intencionalidad y por más que después se pueda arrepentir, o bueno, etcétera. Y también otra cosa, para que después lo trabajen en otra instancia, se lo dejamos pensando acá, también hay que diferenciar, que tiene que ver con lo que dijo Vero, la agresión propia del ser humano al ejercer maltrato. Porque por ahí yo me puedo poner dura, firme, o me puedo defender de alguna manera, y todos tenemos una cuota de agresión o de agresividad para vivir, que ese sería otro capítulo, pero no necesariamente es maltrato. El maltrato al que acá nos estamos dirigiendo es la acción o la omisión directa, con intencionalidad, como una forma de castigo, de penitencia, como lo quieran llamar, pero que genera un daño. Y ya vamos a hablar un poquito, estamos hablando para tenerlo en cuenta en todas las clases de maltrato, que hay que tener en cuenta la frecuencia, la cronicidad y la magnitud del hecho o de la conducta de los adultos. Porque un hecho aislado se puede prevenir, se puede trabajar, hay que ver de qué manera, pero es más leve. ¿Ustedes también tratan con chicos discapacitados? O sea, con autismo y todo eso. Porque yo he notado, por ejemplo, mi mamá es maestra y ella tiene en salita de 4 y 5 unos nenes gemelos que ambos nacieron con autismo. Y se renotaba la violencia que se generaba, digamos, dentro de la casa, porque los nenes, o sea, además de que ya su condición era complicada, había uno que hablaba y otro que no hablaba. Y el que no hablaba después aparecía con moretones, lo habían agarrado muy fuerte. Y es complicado eso, porque la madre, si bien supongamos que puede tratarlo con un psicólogo, si no podés tener una comunicación con el niño, o sea, si el niño no te entiende, por ahí es aún más difícil, digamos, que no se genere ese feedback, digamos. Generalmente todas las instituciones escolares tienen un gabinete, que por ahí las docentes se pueden comunicar con el gabinete. También cada situación de un niño con discapacidad tiene características específicas donde ellos se golpean o sea, puede ser o no maltrato, pero ante una leve sospecha hay que hacer algo, obviamente. Y los adultos,
que tienen a cargo niños con estas características, también se necesita una orientación porque no nacemos sabiendo qué hay que hacer en esas circunstancias. Entonces, es un trabajo integral de distintas áreas para poder garantizar la integridad de ese niño y el desarrollo. Poco sabemos qué podemos hacer cuando tenemos un hijo normal. Imagínense cuando Pero un hijo hay que tiene trabajar una en discapacidad. conjunto. Es mucho más difícil. Quiero hacer un aporte también para los estudiantes. Yo fui parte de un gabinete psicológico durante muchos años en una población muy vulnerable y era bastante sistemático encontrar niños lesionados. Y lo que era muy característico es que sabíamos de dónde venía, por ejemplo, una determinada lesión y el niño cubre a su papá o a su mamá. Por miedo, por temor. El niño no dice, ¿no? Frente al descubrimiento, la llamada de atención por parte de él y esa lastimadura y esa herida, siempre había una buena excusa. Me la hizo mi amigo, me rasguñó el perro, me pegué con la ventana. No había un nene que siempre sistemáticamente él se pegaba con la ventana, era su razón, ¿no? Un padre que lo violentaba constantemente con puños, ¿no? Entonces la marca y la justificación. Y tienen temor, sí. Claro. Nosotros esto ¿no? ahora digamos que un porcentaje ha cambiado. Esto se llama un indicador. Cuando ustedes, cualquier niño o niña le preguntan y el relato es incongruente o no es coincidente con lo que están viendo, es un indicador de sospecha. O si le preguntan al adulto qué le pasó y andaba en bicicleta y se golpeó, y es un hematoma de más, o sea, los que están en el tema saben, como nosotros en algunas cuestiones, que es incongruente lo que estoy observando a lo que está diciendo. Eso ya es junto, no un solo indicador, esto no es lineal, con otras características ya podemos hacer algo. Y ahora las maestras, nos estamos adelantando, tienen un circuito de actuación con todos estos adelantes y ante estas sospechas sabemos que el niño lo va a negar, porque es característico también, ¿sí? Bueno, esto es el maltrato físico. ¿Vos querés decir? Acá hay otras cosas de maltrato, pero no pásala porque lo hemos Esto lo hemos explicado. Ajá. ¿Cómo? Que digo, también lo niega porque está amenazado, ¿no? Si vos me querés, no vas a decir nada. Y porque los chicos quieren, y porque los chicos es el modelo de papá que conocen y quieren vivir con ellos, o sea, a veces Lo a veces quieren, está la saben, ambivalencia. claro, a veces saben que y si me mandan o a mi primita vive con mi abuela, yo no quiero ir a vivir con mi abuela y si O tienen miedo que les peguen más fuerte si hablan, es así de si simple. hablan les pegan más fuerte. Es así. El maltrato psicológico o emocional es otro tipo de maltrato. Nosotros decimos siempre que acompaña a todas las formas de maltrato, pero que se puede dar independientemente. Son las conductas del adulto a cargo, como insultos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, rechazo, aislamiento, atemorización, que pueden causar deterioro en el desarrollo integral de los niños y que sus posibles consecuencias serían una baja autoestima y desvalorización, una demanda excesiva de atención, pasividad, trastornos de conducta, problemas de aprendizaje, etcétera, 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 porque bueno, también depende como de cada persona, de cada niño, cómo se va a manifestar después. Lo importante es que tengan claro que siempre genera un trauma todo esto, ¿sí? Y afecta por lo tanto, afecta la salud psicofísica y se va a manifestar de alguna manera. Imagínense un niño pequeño o que por años el trato sea de amor y también de sos un niño, te voy a... O sea, es intencional y es directo. No es que se da a entender porque... O esto de sos un inútil. A veces nos vamos como a pensar... El tonto de la familia. Nos vamos como a pensar claro, en esto de por ahí la mala palabra, ¿sí? Pero a veces hay otras formas, ¿sí? Esto de las exigencias, la descalificación, o estas exigencias de sacarse siempre buenas notas, de siempre ser el mejor. Entonces cuando traes un 8...
hay como mucha humillación o mucho desprecio, ¿sí? La comparación con tus hermanos. Esa es tremenda. Ajá, sí. Ahora, el grito del adulto, sin humillaciones, sin descalificaciones, el gritar, por más que, o sea, eso ya sería más del adulto, porque por ahí no todo grito es maltrato psicológico, por ejemplo, ¿no? Exacto. Para pensar. Bueno, la otra clase de maltrato que recién hace un ratito dijimos que lo íbamos a ver después, es el maltrato por negligencia, que este concepto ha cambiado cuando cambió el paradigma de la situación irregular al paradigma de protección de derechos. ¿Se acuerdan que yo al comienzo de la mañana les dije que se catalogaba a esta mamá es negligente porque no lo lleva a la escuela, no lo lleva a los controles de salud, y en esa época se le sacaba el niño directamente porque no era mala madre y no lo podía criar, ¿sí? Entonces muchos eran negligentes y muchos eran o generalmente el sector más vulnerable, o los morochos, o la mamá que dormía hasta más tarde y no se levantaba. Estaba como, yo se lo voy a decir, como empañado de mucho prejuicio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de maltrato por negligencia, como una forma de maltrato, es la falta de atención adecuada de las necesidades inherentes al desarrollo integral o de las necesidades para el crecimiento por parte de un adulto, y que estas necesidades como alimentación, higiene, atención médica o educación, tiene la posibilidad, esta es la diferencia, acción o omisión, tiene la posibilidad, lo tiene y no lo hace como una forma de maltrato. Yo tengo para darles de comer y no lo hago por esa es una omisión y estaría dentro de un maltrato por negligencia porque tiene el alimento, ¿sí? Ahora, acá hay que tener mucho ojo en decir, y no lo trae a los controles, faltó el turno, es negligente. Esto era el concepto de antes. Para nosotros hablar de negligencia, no de maltrato por negligencia, este concepto que todavía está en la sociedad, en las distintas instituciones, por más que es del paradigma anterior, dicen los autores que hay que poner el diagnóstico al Estado, primero que nada, antes de largar como este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir, no vienen a los turnos, no tienen control de niños sanos, cuando para ir al centro de salud más cercano tiene un solo micro, se demora 40 minutos, vive sola con 3 niños y le dan un turno de control de niños sanos por día, con quien deja a los otros 2. Entonces, yo tengo que escuchar la realidad, la accesibilidad que tiene esa familia o esa persona para llegar al turno, para decir, es negligente, ya no se usa, se lo voy a decir así. No viene al turno de salud y tenemos que ver por qué antes de primero largar un rótulo. Pero el maltrato por negligencia, eso era antes, el maltrato por negligencia, siempre hay intencionalidad, por acción o omisión. Han habido casos, si yo me voy a trabajar y dejo niños solos por largas horas, eso se puede prever. Todo lo que se pueda prever y anticipar y pudiendo hacerlo y no lo hago, es maltrato por negligencia. Se refiere a las necesidades básicas, por decirlo así. Pero también hay otros aspectos que se pueden planificar en el crecimiento y en el desarrollo de un niño, en la organización familiar, que pueden llegar a un accidente que podía ser previsto y que es responsabilidad de los adultos que están a cargo. Ahora acá tenemos que tener mucho ojo, porque si tenemos una mamá con un retraso madurativo o con algún tipo de discapacidad, tenemos una persona que consume, por ejemplo, y está en estado de ebriedad, tampoco, y no es justificar, tampoco es negligente porque no tiene la capacidad para poder planear y prever que antes de las 8 se tiene que levantar para llegar puntual a la escuela, si apagó el despertador, por ejemplo. Entonces uno decir, esto de decir es negligente, fíjense que ya tal cual así ya no se usa, aunque se sigue escuchando. Una cosa es decir que alguien es negligente porque no hace lo que tiene que hacer, y antes de decir eso hay que tener en cuenta todas las variables a su realidad familiar y la accesibilidad. En esto tiene que ver las políticas de derechos, cómo el Estado pone el mismo acceso para todos los niños y niñas de diferentes
sectores, etnia, cultura, etcétera, etcétera, para que pueda llegar y cumplir. Y otra cosa es ejercer maltrato por negligencia con una intención, pudiendo garantizar lo que le estoy quitando o lo que le estoy negando como una forma de maltrato. ¿Se entiende la diferencia? Porque después nos encontramos que todos pasamos con muchos profesionales, o sea, es muy fácil poner un rótulo. Entonces, hay que preguntarse qué está pasando antes de decir esto es maltrato y más por negligencia. Y esto también se ve, más allá de las diferentes clases, salen los diarios, por ejemplo, los incendios de casas, y que no es por un desperfecto de cables, sino en actividades cotidianas cuando todo eso se podría prever y fallecen personas que están en su interior cuando son niños y niñas donde no hay un adulto a cargo. Tampoco tenemos que tener mucho cuidado cómo ponemos el ojo porque muchas van a trabajar y dejan ahí la importancia de los jardines, del Estado, de la comunidad en general. Hay que tener en cuenta, yo esto lo veo en el 102, por eso les cuento, doy aviso porque fue a la esquina y dejó a los chicos solos con el hermano de 12 años, hay alguien de 14, el de 8 que está cuidando al de 4, o sea, hasta dónde hay líneas muy finitas. Ustedes cuando observen en esta etapa es para aprender, tienen supervisoras de campo, después en sus prácticas y todo, pero el día de mañana cuando estén solos en el consultorio, bueno, esto se trata del trabajo de preguntar, de hacer una interconsulta al pediatra que está al lado, al médico, porque por ahí terminamos cuestionando la vida de otro con el ojo con el que se mira y que no es objetivo. Yo pensaba, ¿cuántos saben por ahí en algunas zonas de la salud bucal? O de esto que planteabas vos recién, de qué importante puede ser, qué importante es tener una boca sana para muchas otras cosas del desarrollo. No sé si en todos lados saben, no sé si las familias con las que trabajamos en los puestos de la Valle, que no vienen al centro de salud, sino que nosotros vamos a atenderlos a sus casas, porque están perdidos en el desierto de la Valle, si tienen acceso, o sea, cómo salen de ahí para llegar al centro de salud a hacerse atender por un dolor de muelas, ¿sí? Y después nos encontramos con esos chicos, de repente, porque vienen de urgencia, con una boca destrozada, por ejemplo. Entonces uno lo primero que piensa, como decía Dani recién, es estos papás que no lo trajeron, o qué pasó acá, cómo no lo cuidan y no sé qué, y cuando entras como a explorar un poco y haces una intervención un poco más profunda, empezás a averiguar, decís, wow, no, o sea, la verdad es que no es posible salir, o sea, la verdad que no es posible, no sé, en pleno verano, caminar tantos kilómetros por el medio de la nada para llegar, ¿sí? Yo me acuerdo que en una época, cuando recién empezábamos, que atendíamos muchas situaciones se van a reír, de piojos. Pero era infinidad, o sea, era como, denunciaban, porque la verdad que también era impresionante. Yo siempre me acuerdo una vez que un doctor que trabajaba me llevó en una visita ahí en el hospital Note, un nene que estaba internado, estaba todo pelado, chicos, y tenía... sí, tenía como nidos de piojos, o sea, nidos de piojos, o sea, eran como ya, como cuevas en la cabeza. O sea, eran situaciones como muy graves. Pero bueno, no necesariamente eso es una situación de maltrato, ¿sí? Y antes estaba atrás, visto como una situación de mamá. maltrato. Los trabajábamos como una situación de maltrato. Y por ahí después cuando uno, bueno, como hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, te das cuenta que nada, vas a esa casa, no hay agua, olvídate acceder a un producto. Ni los ha bañado, mirá cómo los trae un turno. ¿Quién no lo ha escuchado de cualquier profesional y no tienen agua caliente? O sea, creo que tenemos que aprender a escuchar y que son distintas realidades, cuál es nuestra función, porque no estamos como personas o como vecinas o como amigos, tenemos una función, un trato humanizado y también dejar de cargar toda la responsabilidad sobre las madres, porque tenemos que trabajar con perspectiva de género,
y que hay padres, tíos, hay otros adultos a cargo y no la crianza es solo de las madres. O sea, es como muy amplio el panorama que traemos y que ustedes pueden traer, tener muchas experiencias para poder pensar, bueno, vamos hacia el foco cuando hay una situación de maltrato, pero le estamos tratando de hacer ver que no todo es maltrato. Y que hay, pero lo elemental es que esto antes sí, nosotros veíamos chicos que no tenían por maltrato porque no tenían control de niños sanos. ¿Querés pasar la próxima? Esto lo nombramos, bueno. La cronicidad, Ya lo sí, ya lo dijimos, dijimos. eso. La próxima, bueno, el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Esto es como un tema aparte, chicos, pero se los vamos a mencionar nada más. Nosotros consideramos abuso sexual a cualquier clase de placer sexual con un niño, niña o adolescente por parte de un adulto, exista o no contacto físico. Esa parte es como re importante, tiene que quedar clarísima que aún no habiendo contacto físico, hay situaciones en las que hay abuso sexual, ¿sí? Por ejemplo, que a los chicos se les muestre pornografía, que se les haga presenciar una relación entre adultos, que al niño se lo haga tocar a un adulto, ¿sí? Cuando al niño no se lo toca a veces directamente, pero sí hay situaciones que tienen que ver con la sexualidad a la que es expuesta un niño, como decía Dani recién, desde esta posición de poder, el niño en una situación de desventaja, ¿sí? Son todas relaciones asimétricas. Y donde hay otra, en esta es peor porque se lo toma directamente como objeto para su satisfacción, o sea, es otro tipo de vínculo. No. En realidad es como muy amplio el tema del abuso sexual porque hay muchas cosas, hay amenazas, hay secretos, es un fenómeno con distintas características. Es como muy amplio, pero bueno, por ahí... Es esperable que los niños, no cuenten siempre lo que les pasó. Por ahí los cuentan una única vez o por ahí no lo cuentan. Y todos andamos, los que sospechamos, como en búsqueda del relato y generalmente no aparece, porque la cabeza necesita disociarse para poder seguir viviendo cuando el hecho es tan traumático y desde el aspecto legal, fíjense que sí buscan el relato. Nosotros desde un ámbito salud trabajamos con otros criterios, pero es un fenómeno, como decía Verónica, que hay amenazas, quieren al adulto y también tienen odio, broncas, como las otras clases de maltrato. Bueno, y tiene toda una forma de desplegarse. Sí, lo que le podemos decir a los niños y a las niñas, siempre se les cree, hay una edad, o sea, hay que partir de ahí, ¿sí? Porque si no nos ponemos como jueces. Hay una edad donde lo que dicen o lo que muestran, y cuando nosotros decimos no esperamos el relato, porque cuando un niño ha sufrido abuso lo manifiesta de otra manera que el que está cerca se va a dar cuenta. O por lo menos algo le va a empezar a decir, esto no es esperable, y que los niños no fantasean. Hay cosas, de acuerdo a su desarrollo y a su edad, que de no haberlo vivido no lo podrían expresar, porque no se puede, ni se fantasea. Entonces tenemos que partir de estas premisas como para darle un lugar, si quizás sea la única persona que se lo pueda contar, inclusive adentro de su consultorio, no me quiero volver, no quiero salir de acá, y ahí hay que pensar qué hacer, o cómo preguntar, o qué preguntar, pero bueno, no los queremos asustar, porque también hay un mundo de las infancias que no todo es esto. A mí me parece que lo que hoy les tiene que quedar como bien claro es que hay 4 tipos de maltrato, que son el maltrato físico, el maltrato psicológico, la negligencia y el abuso, ¿sí? Que el maltrato, cuando hablamos de maltrato, hablamos de que hay una intención de dañar o perjudicar, que hay un niño, niña o adolescente en una posición de vulnerabilidad, ¿sí? Y hay un adulto a cargo que tiene una posición de poder y abusa de ese poder, ¿sí? Pero que siempre todos nosotros tenemos algo por hacer por esos chicos, ¿sí? No solo porque hay leyes que lo dicen, sino también porque tenemos un compromiso con ellos, ¿sí?
Por ahí nosotros pensando en sus prácticas, que es lo más próximo que tienen, hay diferentes formas de abordaje. De cada clase de maltrato, pensémoslo así, hay distintas, yo puedo observar algo leve o algo grave, y de acuerdo a lo que observe, es lo que hago. Pero siempre en maltrato, la premisa es que yo no puedo ir a decirle a la madre lo que me dijo porque el agresor viene desde el grupo familiar. Entonces, si el nene, ustedes observaron o les dijo, me pegan, yo te voy a ayudar, ahora te vas a ir a la casa, y si es algo, si puedo saber algo un poco más de cómo le es más grave, quizás se va a tener que quedar ahí y no volver a la casa, ¿sí? Pero generalmente no se sale de la consulta y se les dice a los padres porque sabemos que no lo va a volver a hablar y que después la reprimenda va a ser peor, como para tener como algunos tips, digamos. Que seguramente no lo vuelvan a traer con nosotros. A ver, ¿qué viene la próxima? Sino para, bueno, los circuitos de actuación, como les decíamos, identificar la gravedad de la situación. Por ahí no lo van a poder hacer solos, identificar la gravedad. Generalmente de lo que observan, por ahí hay que hablar con otro y consultar un poco qué hacer. Pero no es lo mismo que el niño diga que no, me van a dar una cachetada o me van a dejar sin comer si no abro la boca ahora, o si no me dejo que me vean, o no, es que no te puedo decir, y que largue algo peor, suponete. O que ustedes le vean, esto pasa, ay, las maestras, está todo esto que si le pueden hacer, y capaz que, ¿qué te pasó ahí? No te puedo tocar ahí, y les hacen así y tiene un hematoma. Entonces, si tiene una lesión y es niño o niña, tiene que ir a la guardia del NOTI. Y sabemos que hay lesiones que no son visibles y que también tenemos que hacer algo, como en el caso de los abusos. Si el niño o niña les cuenta, no quiero volver porque hoy me trajo el tío y el tío me estuvo tocando en el... Pónganse que estamos hablando de los casos más, pero el circuito, si uno identifica un adulto que crea que es responsable, que puede proteger, pero si la persona es la sospechada de la agresión, ahí tengo que seguir otro camino, por así decirlo. Y siempre hemos hablado de los circuitos, de qué hacer en salud en los sistemas de protección. La denuncia es otro tema y si ustedes ven a un niño con una lesión importante, seguramente de donde articulen, después pidan en otra instancia, digamos, que se pueda hacer la denuncia. Pero eso no se asusten, hasta se hace vía online ahora. Cuando comunicamos en forma inmediata al ETI, el ETI era lo que les decíamos recién, que deja de tener como toda la autoridad el juez de familia y pasa a crearse esta entidad que se llama equipos técnicos interdisciplinarios. Equipos técnicos. Recién lo dijimos mal. Ajá. ¿Cuándo derivamos al ETI? Cuando tenemos elementos de certeza, porque el ETI son quienes son profesionales que toman las medidas, ¿sí? Las medidas de protección de esos chicos. Entonces tenemos elementos de certeza, venimos trabajando con esta familia, venimos trabajando con este niño, hay elementos de certeza porque el niño presenta lesiones, ¿sí? Que son constatadas por un médico, por el relato, ¿sí? Por el relato también por ahí de la mamá o de un adulto cercano, ¿sí? Tenemos la identificación del adulto a cargo que no protege a ese niño y hay convivencia con esa persona que está ejerciendo ese maltrato, ¿sí? Ahí el circuito es darle intervención al ETI para que tome medidas de protección. Lo primero que tenemos que pensar es que lo primero que se hace es proteger al niño, ¿sí? En realidad nos ocupamos de la salud, de la protección y por último de la denuncia en fiscalía, ¿sí? Como el resto. Y estamos hablando del circuito cuando tengo que hacer algo ya, a cuando ustedes van a acercarse a la boca y el nene hace así, y ahí yo tengo una sospecha. Eso sería una sospecha. Y elementos de certeza es cuando ya te cuenta o la lesión
o hay algo que vos ya tenés una aproximación de decir, este niño está pasando por alguna situación de este tipo, por esto, por esto y por esto. Lo otro es una sospecha. Ante la sospecha se puede hacer un informe a los equipos PPMI donde nosotros trabajamos, porque vemos, nos trabajamos el diagnóstico para corroborar o no esta sospecha. ¿Nos pasás la otra? Ahí está. Ese es el circuito de salud, elementos de sospecha, indicadores inespecíficos, y sabemos que hay un adulto protector, o sea, sabemos que el chico puede seguir estando en esa casa, ¿sí? Y que no corre riesgo su vida. Exacto. Si pensamos que puede tener una golpiza fuerte o situaciones de abuso, que el maltrato, si das con marca, y en una instancia cuidada, el ETI trabajará, por ejemplo, puede haber una mamá que diga, yo también estoy amenazada, y ahí hay otras herramientas, identificar un adulto que proteja, y si está justificando al agresor, tampoco puede estar con esa mamá, por ejemplo. Pero eso lo evalúa el ETI. Esa sería nuestro accionar, el ETI o el PPMI, o situaciones que no sean maltrato, pero que yo estoy observando algo que, por ejemplo, en las prácticas de ellos, que tenga que ver con el desarrollo, con la dificultad de asistir a los turnos, o que tienen los centros de salud donde hay trabajadores sociales o hay distintas instancias comunitarias, como llegar primero si las situaciones no son específicas de maltrato. Acá, bueno, acá me he equivocado yo, que me parece como importante por ahí la promoción del buen trato, promover el desarrollo integral, reconocer al otro como persona, ¿sí? Como sujeto de derechos, no como esta historia vieja de que el niño hace historia vieja y no tan vieja, pero que hacen lo que nosotros queremos, ¿sí? Por eso es mi hijo, entonces vas a ir a donde yo digo, ¿sí? Que todavía se sigue escuchando. Respetar el desarrollo evolutivo, potenciar la vinculación afectiva, promover la tolerancia y la empatía, ¿sí? Algo que por ahí no se ve mucho hoy, pero que es muy importante. Potenciar a la comunidad como red de apoyo, la perspectiva de género, esto que veníamos diciendo también, y la famosa ESI, la educación sexual integral, como forma también de prevenir situaciones de abuso, ¿sí? Bueno, pero esperen que vamos a seguir, no se crean que terminamos. Ahí está el mail que les decía, por si a alguien le interesa hacer el curso. Nos escriben a ese mail. Este año ya no se puede, pero sí el año que viene siempre se hacen 2 cortes, una empieza en abril, la otra empieza en septiembre. Así que nada, los invitamos al que quiera. La Convención Internacional del Niño, no recuerdo bien el año, es el año 90 y... Bueno, después, o sea, tenemos leyes a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, que solo el que no la... que está en desacuerdo es Estados Unidos, todo el resto, UNICEF y todo esto, se guían por la Convención y tenemos... por ahí hay mucha promoción, pero estaría bueno el derecho a la identidad, el derecho a ser oído, el derecho a vivir, a no sufrir malos tratos, derecho a no trabajar. Por eso es una vulneración está prohibido en la Argentina y en muchos países del mundo, antes de los 14 años no trabajar. Trabajar, está prohibido trabajar. Está prohibido trabajar. No, estaba pensando, sí, y a partir de los 16, es muy nuevita, está la ley del trabajo adolescente protegido, bajo ciertas condiciones. Y esto es otra temática como el maltrato, como la violencia de género, que tiene muchos componentes y hay que empezar a visibilizarlo, porque vieron que ya no están los niños, no sé si la generación de ustedes en los supermercados levantando las bolsas. Bueno, todo esto es por ley, ¿sí? Que uno le dejaba las moneditas años atrás, pero uno se va a zonas más rurales o no tan rurales y vemos niños, por ejemplo, en las zonas agrícolas. Preguntaba porque mi mamá también trabaja en el colegio de Algarrobal, los niños trabajan cosechando, pero para ellos es normal.
Lo que pasa es que, por eso te decía, hay muchos componentes. Hay que distinguir en que lo consideren como una actividad familiar, economía familiar. Ahí hay que evaluar, es lo mismo que las otras características. ¿Cuántas horas pasan en esa actividad? Pero generalmente están expuestos al frío, al calor, largas horas, llegan tarde a la escuela, se duermen en la escuela. Eso hace que muchos sí, pero otros no, la vulneración de otros derechos, ¿sí? Ahora hay un circuito de actuación y es más, han sacado se puede, digamos, denunciar a la empresa o a la finca en las ladrilleras. No traje las estadísticas, pero el viernes estuve en una mesa de trabajo infantil al empleador. Vos vas a la feria y por ahí ves un niño a la mañana y a la tarde atendiendo. Le llevan la comida y se van y están cargando cajones, de la integridad en general y el desarrollo, pero está prohibido. Y es una vulneración. ¿Quieres que ponga el videíto este? Ajá. Hola, buenos días. Sí, decime en qué te podemos ayudar. Nosotros tomamos avisos de vulneración de derechos. Si necesitas, te podemos ayudar, te podemos asesorar y orientar. Y también te podemos contener si necesitas hablar con alguien y tenés ganas de que alguien te escuche. La línea funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, acá hay algunas que vamos a pasar, pero a grandes rasgos la línea 102, como les comentamos, pertenece al programa desde el año 98 y ya no es un código de la comisaría. Pero a diferencia del programa, si bien pertenece al programa, atiende todo tipo de situaciones de violencia, de vulneración de derechos, no solo violencia o maltrato, ¿sí? De la población de 0 a 18 años en toda la provincia. Y como les decíamos, tener de algunos derechos que se conocen también, de no ser discriminado, a que te escuchen, de ir a la escuela, que te traten bien. Frente a cualquier situación de vulneración de derechos pueden llamar a la línea. Si querés ir pasando, porque yo no... Bueno, el marco teórico ya lo hablamos, el marco legal es el mismo, la convención, ¿sí? El cambio de paradigma, bueno, la creación de la línea, sigamos, porque de esto ya hablamos. ¿Qué es la línea 102? Es una herramienta de comunicación, brinda a todo el sistema de protección integral de derechos, que todos formamos parte como ciudadanos, orientación, contención, asesoramiento. Funciona a las 24 horas del día y hace 5 años. Antes funcionaba los sábados hasta las 6 de la tarde y después al próximo lunes. Y desde el 2017 funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. El objetivo general, que estamos en época de transición porque el 80% de las llamadas son de adultos, es que los mismos niños y niñas y adolescentes sean ellos los que llamen y que se apropien de esta herramienta para poder asesorarse, que sean escuchados, pero que sean ellos los que llamen. Generalmente son los adultos, familiares, vecinos, dar cuenta. A ver, les podríamos contar con Verónica, pero para ir a lo elemental, ha cambiado mucho el tipo de llamado con los años, porque este programa y esta línea empezó con el paradigma de la situación irregular. Años atrás no teníamos este eslogan y esta definición porque la línea recibía denuncias de maltrato infantil. Ustedes si ven ahora en el canal 7 y canal 9, cuando dice 102, dice maltrato intrafamiliar, pero sacaron la palabra denuncia y venimos hace 5 años haciendo una fuerte campaña en que no recibimos denuncia. Más, la gente se enoja. No, señora, esta no es una línea de denuncias, y se enojan porque en el mundo adulto ha quedado que se puede denunciar a la línea 102, así que ustedes pueden ser agentes multiplicadores de que es una línea de escucha, ¿sí?
principalmente para niños, niñas y adolescentes, pero llaman profesionales, llaman pasantes y estudiantes que están en una situación, en sus prácticas, y les develan una situación y no saben qué hacer, entonces desde la línea los asesoramos, ya les vamos a contar qué tendrían que hacer en su lugar de pasantes, pero recibimos situaciones de maltrato infantil, embarazo adolescente, si quiero recibir métodos anticonceptivos, trabajo infantil, que coordinamos directamente con COPRETI. Hay una Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil. Y en el 148 también, si querés ir pasando, porque hay una, bueno, o dejarle el anterior, en el 148 hay una opción donde se puede denunciar las situaciones de trabajo infantil, pero es hacia el empleador. Y nosotros en la línea coordinamos la protección y el derecho vulnerado del niño, ¿sí? Para no adelantarme, ¿qué otros derechos vulnerados trabajamos desde la línea como tema? Situaciones de calle, situaciones que estén pasando en el momento, que observen que le estén pegando a un niño, ¿sí? Maltrato, situaciones de calle, trabajo infantil, bueno, todo lo que sea documentación, lo que sea asesoramiento en función de no ver a alguno de los adultos o de algún problema, también se asesora. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ir primero acá. Yo veo la parte técnica, ¿sí? Hay una asesora legal en la línea, o sea, ustedes pueden llamar a la línea, o si alguien quisiera llamar y tiene algún conflicto con algún adulto por no ver a los niños o se quiere asesorar, se le pide el nombre y apellido y el teléfono y hay una abogada que los llama y los asesora, es parte del equipo de la línea. Los consultores es el término que utiliza CENAF, es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que rige de alguna manera que todos los 102 de todo el país tengamos los mismos lineamientos. Son consultores porque no es un operador telefónico que está dando un turno. Son profesionales de salud, son la mayoría psicólogos, trabajadores sociales y hay técnicos en minoría de familia. Y trabajamos a través de la escucha y como tiene un perfil de que uno puede estar en una llamada 20 minutos o en una situación de crisis, no es un operador, sino hacemos la diferencia del consultor con todo el perfil técnico, ¿sí? Ahora, la persona que llama, la podemos asesorar y queda en un asesoramiento. Por ley, todos los 102 del país, la llamada es anónima, confidencial, gratuita, hasta de un celular sin crédito. Pero si yo quiero dar aviso de una situación, no me van a pedir mis datos, pero sí tengo que dar la dirección donde vive el niño o niña, el nombre o un apodo y el apellido de una familia. Porque ustedes imagínense que después va un equipo a ese domicilio y no podemos decir acá, o sea, no somos la justicia, generalmente son equipos de salud, entonces si bien es anónimo, no se le pregunta a quién llama, sí tiene que dar datos concisos de quién está dando aviso. Y cuando las personas no tienen los datos, les pedimos que vuelva a llamar, que vuelva a pasar, que averigüe el domicilio y que estamos a las 24 horas para tomar ese aviso. A excepción de que ustedes digan, en esta casa se escuchan golpes y gritos y la dirección es tal o entre tal y tal intersección, coordinamos con el 911 porque ellos tienen la injerencia de ingresar a un domicilio si no te atienden, ¿sí? De una situación en la vía pública o las situaciones de calle, hay niños solitos de 5 años pidiendo, ofreciendo chocolate, las flores, la Aristide en una época que estaba llena. Esas situaciones uno puede decir en tal esquina, más aproximadamente tiene 8 años, está vestido con remera roja. Y esas situaciones Se coordinan con todo lo que tomamos domicilio es para coordinar. Y podemos coordinar, por eso tenemos el asesoramiento, que es el que les nombré, que no se necesitan datos y uno puede asesorar qué hacer, les podemos dar direcciones, o la simple escucha de una situación. Se ha escuchado a adolescentes donde se han ido a la casa y el consultor los ha contenido y bueno, voy camino a
a mi abuela, enseguida le aviso, porque ha podido sostener durante una llamada una situación en crisis, ¿sí? Otra que dicen, me estoy por tirar del puente. Bueno, hay diversas situaciones, pero la línea está como para línea de ayuda también, podríamos decir. La otra vez estuvimos en un taller y unos nenitos decían, es como el 911 de los niños. Y sí, de alguna manera sí, porque la idea es llegar a todos. Y el aviso, que es el que se toma y se coordina, puede ir a un equipo PPMI de los nuestros, que este fue el origen para poder llegar a tiempo para trabajar situaciones de maltrato. Y las situaciones de gravedad y de guardia nosotros las coordinamos con el ETI. Estos casos sin domicilio, que hubiera situaciones de violencia, o cuando hay peleas entre adultos, que ustedes escuchen golpes, escuchen que se tiran objetos, gritos, y hay niños pequeños, esos niños están en riesgo de vida. Ustedes nos dan la dirección sin apellido ni nada y nosotros la articulamos con... El ETI tiene una guardia, 24 horas, a diferencia del PPMI que no trabaja urgencias. Entonces nosotros hacemos una aproximación diagnóstica con una escucha telefónica y lo que consideramos que tiene riesgo de vida lo articulamos con el ETI, si no articulamos con el PPMI, y si no, por más que tengamos una planilla que dice negligencia, que tratamos de pasar 0 todos los meses a Buenos Aires, trabajamos la dificultad en los cuidados básicos como higiene, salud, vivienda, documentación al área de niñez y adolescencia del municipio, que son los que trabajan derechos vulnerados, ¿sí? Fíjense que en esa nómina, de una forma de catalogar el motivo del llamado, nosotros no ponemos maltrato por negligencia, ni siquiera negligencia, porque no sabemos por qué no lo viste adecuadamente si alguien quiere dar aviso de eso, o porque hace mucho frío y anda descalzo. Hay este tipo de llamada y la coordinamos con el municipio. Por eso es re importante tener en claro cuándo es maltrato y cuándo no, porque si no empezamos a ver maltrato por todos lados, ¿sí? Pero la línea está para todas situaciones de vulneración de derechos, las 24 horas, y coordinamos con diferentes actores del sistema de protección según la gravedad de la situación. Cada institución tiene como su incumbencia, se dice ahora, o su objetivo. Entonces la línea coordina según quién puede tener atención. Hemos tenido situaciones de pasantes en una institución y según la gravedad, el pasante, por ejemplo, puede coordinar con su supervisor. No sé cómo es en el caso de las prácticas que tienen el año que viene. Y el supervisor, por ejemplo, junto con el pasante, arman un pequeño informe o se comunican con alguna institución si es una situación grave, ¿sí? Y si no, se los puede orientar en la línea que hacer. Por ejemplo, si usted, la otra vez había un taller y unos pasantes, creo que de trabajo social, estaban haciendo talleres de educación sexual y moviliza mucho esto y le terminaron develando situaciones de abuso al estudiante. Y era encima en un turno, eran adolescentes y era en un turno noche donde la escuela no estaba funcionando. Entonces se encontró, le dimos el teléfono del ETI, se comunicó al ETI, explicó la situación y se presentaron en la institución porque esa joven no podía volver a su casa. Por eso, ustedes siempre se pueden asesorar a través de la línea y si no, bueno, con su supervisor de campo, en la institución en la que están, ahí hay como distintos canales. Pero a los profesionales no les tomamos avisos anónimos desde la línea 102, porque tienen corresponsabilidad. Los vamos a asesorar, pero no vamos a hacer algo anónimo, les vamos a decir qué hacer si no están en conocimiento. Pero no se toma anónimamente una llamada a un profesional porque tiene corresponsabilidad dentro del sistema cuando se trata de infancias y adolescencias.